esa señora, Maru Campos, ligada con el PRI, con César Duarte, con investigaciones abiertas, y que ha agarrado la gubernatura para hacer turismo político, es la que dijo, los libros de texto gratuitos no entran en mi estado. Y resulta que un ministro de la Suprema Corte, para no variar, dijo, yo te ayudo, y hace un pronunciamiento. Me refiero al ministro Luis María Aguilar, quien fue presidente de la Corte hasta el 31 de diciembre de 2018. Todavía me acuerdo en su último informe como presidente de la Corte en diciembre de 2018, donde ya fue el presidente López Obrador, y qué tan nervioso estaría el ministro de tener a López Obrador sentado junto a él, que cuando estaba en su lugar para ir a leer el discurso, le empiezan a temblar las manos, él es muy blanca, se empieza a poner rojo, 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 y se le empezaba a quebrar la voz cuando hablaba. ¿Por qué? Porque él sabía en ese momento que venían tiempos difíciles para la Corte por dos razones. La presidencia de López Obrador, que iba a exhibir todos los excesos de la Suprema, y porque iban a elegir, todo parecía indicar en ese momento como ministro presidente, a Arturo Saldívar, que aunque tiene sus detallitos ahí medios extraños, lo cierto es que con Saldívar se ejerció una supervisión más intensa sobre los jueces, sobre todo sobre los jueces, sobre los que pesaban varios señalamientos de procesos judiciales irregulares. Saldívar propuso la rotación de jueces para que no se enquistaran en sus lugares, en sus juzgados, en sus magistraturas, en sus en sus regiones, porque es así como se empieza a construir la corrupción. Entonces, si vas moviendo a los jueces del lugar, entonces ya no es tan sencillo que hagan lazos que puedan perdurar y que puedan caer en presuntos actos de corrupción. Luego iba a terminar el periodo de Saldívar y se propuso que se quedara como presidente, no como ministro, sino como presidente de la Corte dentro del tiempo que le todavía tiene como ministro hasta el 2024 para terminar de implementar esta reforma, un intento de reforma judicial. Pero la oposición hizo un montón de aspavientos, hablaron de una dictadura, hicieron todo un showzazo y todo parecía indicar que la contienda en la Suprema Corte se iba a definir entre el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien no tiene carrera judicial, siempre fue abogado privado, luego fue director del SAT en tiempos de Calderón. Calderón se lo hereda a Peña Nieto y Peña Nieto lo hace ministro de la Corte. Y la otra persona que estaba contendiendo era la ministra Yasmín Esquivel Moza, ya propuesta por la administración del presidente López Obrador. El problema con Yasmín Esquivel es que muchos de sus fallos, ya como ministra de la Corte, fueron a favor de la 4T, a favor del pueblo. Eso no gustaba. Y ante el pasado tan turbio de Gutiérrez Ortiz Mena, y cómo cuestionaban a Yasmín Esquivel, y luego el licenciado, aunque le arda, porque no tiene cédula de grado de doctorado, repito, el licenciado Guillermo Sheridan, ustedes váyanse al portal de la dirección, el Registro Nacional de Profesionistas, y pongan Guillermo Sheridan y va a aparecer que solo tiene cédula de licenciatura. El señor no tiene grado de doctor, así que el licenciado, lo vuelvo a decir, Guillermo Sheridan, filtra, quién sabe de dónde, quién sabe cómo, la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, donde hay sospechas de plagio que a la fecha no pueden ser resueltas, pero esa es harina de otro costal, y eso dificulta el paso de Yasmín Esquivel a la presidencia de la Suprema Corte. Lo enturbian completamente, y ante esas dos condiciones sube como presidenta de la Corte a quien menos esperábamos. Me refiero a la ministra Norma Lucía Piña, la primera mujer ministra de la Corte, la primera mujer que rompió el techo de cristal de la Corte y salió con su máxima de: a los jueces federales se les conoce por la calidad de sus sentencias. Y uno se quedó, a ver, ¿cómo está eso? Bueno, básicamente se resume en que la ministra se escuda en el respeto a la autonomía de los jueces y magistrados para no hacer nada ante evidentes, por decirlo suavecito,
procesos judiciales irregulares. Ya hemos visto bastantes procesos judiciales irregulares. El más emblemático, cuando le liberan las cuentas a Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, justo el día en que García Luna fue sentenciado por 4 cargos de narcotráfico en los Estados Unidos por el juez Brian Cogan en la corte de Nueva York. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, esta Suprema Corte decide apoyar al gobierno de Chihuahua, concretamente a la gobernadora María Eugenia Campos, y esto lo realiza el ministro Luis María Aguilar, quien en su momento dijo, no, es que los jueces necesitan ganar bien para que no sientan tentación para corromperse. ¿Y qué creen? Que ganan bien, demasiado bien, y además no todos, hay jueces decentes, pero muchos de ellos se corrompen. Luis María Aguilar salió a decir en julio del 2018 que los jueces y magistrados y los ministros de la Corte se merecen, palabras más, palabras menos, se merecen los salarios que tienen. Entonces, obviamente ha habido pronunciamientos sobre el tema, o sea, para nadie es un secreto. Y pues bueno, a ver, Adri, aviéntanos el material, si nos haces el favor. ¿Sí está, Adri? Adri. Irresponsable y politiquera. Que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Y todo esto está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. Pues ahí está la declaración del presidente López Obrador, amigas y amigos. Él está obviamente defendiendo el derecho a la educación, está defendiendo el derecho de que los niños reciban los libros. El gran problema, y aquí ya lo hemos exhibido, ya lo hemos analizado, platicado, dialogado, recalcado, que aquí la situación es que ya el conocimiento no se puede seguir dando segmentado: español, matemáticas, historia, geografía, formación cívica y ética. Ya no se puede dar así ante un mundo global y tomando el discurso neoliberal que tanto les gusta a los fachitos. Ante un mundo global donde el conocimiento está entrelazado, no podemos seguir dando
instrucción académica a nuestros niños y a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes de una manera segmentada, sino que tenemos nosotros que empezar a intercalar este conocimiento. Y aquí, de hecho, se los puse en un hilo de Twitter ya hace varios programas, donde nada más ojo de Vancouver en el puro índice, cuando dijeron que habían quitado matemáticas y luego dijeron, bueno, no se quitó, pero nada más le dieron 14 paginitas al texto. Pues obviamente, quienes lo hicieron, quienes dijeron esto, lo criticaron a partir de cómo ellos aprendieron matemáticas y creen que nada más así se aprende matemáticas. Pero matemáticas es algo más que números, operaciones aritméticas y geometría. Y aquí yo les puse las páginas del índice de primer grado y les dije, a ver, en este tema se puede ver matemáticas de esta manera. Aquí en este otro tema se ve matemáticas de esta otra manera. En este otro tema se ve de esta otra manera. Entonces, el hecho de que ya no esté la materia de matemáticas como nosotros la tuvimos, no quiere decir ni que se vaya a quitar, ni quiere decir que se va a minimizar y a reducir la calidad del contenido. Eso no está sucediendo ni va a suceder. Tengan ustedes, amigas y amigos, la completa seguridad de que cuando manden a sus niños a la escuela, en cuanto inicie el ciclo escolar, van a tener libros de texto que primero van a ser una herramienta muy importante tanto para ellos como para los docentes, porque también los docentes pasábamos las de Caín, como se dice coloquialmente, cuando teníamos que estar traduciendo los contenidos teóricos de los libros de texto, algunos de ellos incluso de editoriales privadas. Entonces, estos libros de texto vienen a ayudarnos muy bien, y por eso el presidente López Obrador hace bien en defender que se entreguen estos libros a los niños. Y como les digo, tengan la seguridad de que esos libros de verdad les van a ayudar mucho a sus niños. De verdad les van a ayudar a aprender. Y eso es bien importante, ¿no? Por eso cuando sale la gobernadora a decir, no se va a distribuir nada. Y cuando sale un ministro de la Corte a decir, ¿saben qué? ¿Saben contar? Pues no cuenten con los libros de texto en Chihuahua. Pues es cuando uno cuestiona fuertemente que se esté tomando esta decisión cuando, pues, lejos de ayudar al reforzamiento de los contenidos académicos que estudian nuestros niños, más bien se le está perjudicando y se le está dejando al profesor en una indefensión, porque una herramienta es el libro. ¿Qué pasa si el niño no tiene libro? Le dejan toda la talacha al maestro, tanto de la impartición de clases, lo que es normal, el diseño de las estrategias, pero además el diseño del contenido que se tiene que dar en la clase. Cuando tú tienes el libro de texto, ya tienes un 40% de la clase hecha, porque ahí está el contenido teórico. Incluso el libro propone prácticas y el profesor enriquece. Ustedes dirán, entonces quitamos a los maestros y que sean puros libros de texto. Pues no, claro que no. Porque los padres de familia no son todólogos. Bueno, aunque los papás fachitos de los niños, pues sí, a lo mejor sí, porque ya los vimos en redes sociales como saben de relaciones exteriores, de seguridad nacional, del sistema penitenciario mexicano, de pandemias, epidemias, virología, medicina, oncología, que es sobre los enfermos de cáncer. Saben sobre de pedagogía, elaboración de libros de texto. No, son unas lumbreras los papás de esos niños. Yo no sé por qué los papás fachitos de esos niños los tienen que mandar a las escuelas si ellos son muy chingones, saben de todo. ¿Para qué los mandan a la escuela si ellos saben de todo? Bueno, a lo mejor ellos sí podrían no ser maestros, pero los demás niños sí. Los profesores estamos especializados en diferentes materias, en diferentes asignaturas, y lo que hacemos es, muchos de nosotros, traducir ese conocimiento que a veces es complejo y hasta aburrido al plano de lo significativo y que se haga útil y atractivo para las niñas, niños y adolescentes. Esa es la función de nosotros, los profesores. Algunos me dirán,
Oye, Rodrigo, pero pues las mises de primaria les dan todas las materias. Ojo, las mises de primaria no enseñan más matemáticas, español o historia de la que ya saben. ¿Qué es lo que hacen las mises de primaria? Utilizan el conocimiento académico, los conceptos, todas esas cosas, como un hilo conductor para construir en nuestras niñas y niños hábitos de trabajo, hábitos de constancia, valores que los forman como seres humanos. Y luego con una base de conocimientos, o sea, conocimientos elementales, de ahí la irrelevancia de la crítica a la imagen del sistema solar, porque el niño no va a estudiar los componentes del sistema solar, no lo va a hacer. Para eso tendrá que aprender, si acaso, los planetas del sistema solar y ya. Y que tenemos un astro rey que es el Sol y que nuestro planeta, la Tierra, que es el tercer planeta en nuestra galaxia llamada Vía Láctea, tiene un satélite natural que es al que llamamos Luna. Punto. Ya, esto es lo que el niño va a aprender. Llega a secundaria y ahí cuando tenga materias, por ejemplo, de física o química, ahí podrá, y dependiendo de los profesores de la asignatura y de los planes de estudio de esas asignaturas, incursionar en los elementos químicos, sus cambios y transformaciones, y entonces, solo entonces, podría considerarse que se estudie hasta la secundaria los componentes químicos del sistema solar, pero hasta ese momento. La primaria va a proveer de una base de conocimiento, algo muy elemental, y se va a trabajar fuertemente en lo que son hábitos, respeto, valores, y posteriormente, cuando llegue a la secundaria, entonces, para eso estamos los profesores de secundaria y de prepa, para meterle duro al ámbito académico. Ahí sí, como yo les digo a los estudiantes, soy su mejor pesadilla. Ah, chingo, ¿por qué? Porque trato de sacar de ellos lo mejor y los trato de llevar a un límite, obviamente un límite sano, para que ellos descubran sus verdaderas fortalezas, aquello que les gusta y aquello a lo que les gustaría dedicarse para el resto de su vida, porque yo me dedico a dar clase en educación media superior.